Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo los días de luna para cortar el cabello, teñir o aplicar algún tratamiento. Vamos a empezar con luna creciente. Esta fase de la luna es para un crecimiento fuerte. Los días son 1 de octubre de 12 de mediodía a 11:59 de la noche y 2 de octubre de 1:30 de la mañana a 11:59 de la noche. En estos días puedes teñir tu cabello ya que te harán sentir mucho más atractiva. Para obtener energía debes peinar tu cabello con ondas y si decides cortarlo tienes que tener una energía positiva y alegre. También tenemos los días 29 de octubre de 7:21 de la mañana, 30 de octubre todo el día hasta el 31 de octubre a las 11:59 de la noche. En estos días al cortar el cabello atraerán dinero. No se recomienda teñir ya que esto puede generar conflictos en la familia o en el trabajo. En cuestión del peinado, lo mejor es hacer un peinado sencillo y discreto para atraer energía. También será favorable cortar tu cabello para que sea más saludable, grueso y te dará menos puntas abiertas. Seguimos con cuarto creciente, este también es para un crecimiento fuerte. Los días son 3 de octubre de 12 de la mañana a 4 de octubre hasta las 2:59 de la tarde. Estos días harán que las raíces se fortalezcan y que el cabello tenga una mejor condición. También es ideal para teñir, realizar algún proceso químico, un permanente, un alisado, ya que este periodo causará menos daño a tu cabello. La siguiente fase lunar es gibosa creciente. Este nos ayuda a tener un crecimiento rápido. Los días son 5 de octubre de 3:48 de la tarde a 11:59 de la noche y 6 de octubre de 6:46 de la mañana a 4:32 de la tarde. Al cortar el cabello estos días te ayudará a conservar la energía vital. Si tiñes el cabello, lo mejor es que elijas tintes naturales. Estos días tienes que probar con experimentos audaces y nuevos cortes de cabello. No es ideal para cortes simples y aburridos. Si decides hacer un corte simple o sin carácter, tu cabello se volverá rebelde y sin brillo. También existe el riesgo de pérdida de cabello, así que mucho cuidado con los cortes aburridos. Llegamos a la fase favorita, que es luna llena. Aquí lo mejor es cortar el cabello si lo tienes sano, ya que si cortas tu cabello y está dañado, este afectará negativamente tu salud. El día de luna llena es 10 de octubre de 3 de la tarde a 11:59 de la noche. Este día se recomienda alisar el cabello y evitar los rizos. También es buen momento para realizar un tratamiento capilar casero con ingredientes naturales, ya que serán aún más beneficiosos que los procedimientos de salón. Lo mejor es hacer un tratamiento de fortalecimiento de cabello. Recuerda que este día afectará tu energía ya sea de forma negativa o positiva. Por lo tanto, si decides cortarlo y tu cabello está dañado, traerá energía negativa. Pero si tu cabello está sano, atraerá la energía positiva. Seguimos con gibosa menguante. Esta fase es para un crecimiento lento. Los días son 12 de octubre de 8:23 de la tarde a 11:59 de la noche. 13 de octubre de 9 de la noche. 14 de octubre todo el día hasta el 15 de octubre a las 10:44 de la noche. Este día lo mejor es teñir el cabello con tintes naturales. Elegir un peinado simple y fácil te dará más fuerza y atraerá más energía. Al cortar el cabello estos días impulsará su crecimiento, pero el cabello en sí puede volverse rebelde. Es un buen día para hacerse un permanente, tonificar o teñir el cabello. La siguiente luna es cuarto menguante, también para un crecimiento lento. El día es 19 de octubre de 12 de la mañana a 10:46 de la noche. El día de hoy, al cortar el cabello, atraerás mucha energía positiva. Aparte, si lo cortas, se mantendrá en buena forma durante mucho tiempo. Y por otro lado fortalecerá las raíces. La luna menguante también nos dará un crecimiento lento. Los días son 20 de octubre de 2:16 de la mañana a 11:59 de la noche, 21 de octubre de 3 de la mañana a 11:59 de la noche y 23 de octubre de 4:52 de la mañana a 11:59 de la noche.
Estos días lo mejor es no cortar el cabello ya que será desfavorable para tu salud psicológica. Tampoco se recomienda teñir el cabello ya que podría afectar negativamente tus relaciones con los demás, pero lo que sí puedes hacer es aplicar cualquier tratamiento capilar ya que será beneficioso. Y ya por último tenemos el día de luna nueva. En esta fase de luna no cortes tu cabello. Los días son 24 de octubre de 5:47 de la mañana, 25 de octubre todo el día hasta el 26 de octubre a 11:59 de la noche. En cuestión de este día es un poco inestable ya que puede ser malo y puede ser bueno. El día de hoy solamente se pueden cortar el cabello las personas con un cabello débil, delgado y delicado, ya que esto ayudará a que el cabello se vuelva más fuerte y más grueso. Pero si tu cabello está normal, está considerablemente sano, no lo cortes. También es un día desfavorable para hacer un cambio de color o un permanente o algún proceso químico, pero sí es un buen día para tratamientos nutritivos y reparadores. Y bueno, estas fueron todas las fases lunares del mes de octubre y me gustaría saber en qué día o fase lunar te gustaría cortar, teñir o hacer un tratamiento capilar. Y antes de que te vayas a preparar tu melena, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y también de pasadita recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.